Capítulo 12, versículo 32. La erosión espiritual es el tema que hoy vamos a desarrollar. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora de la madrugada. Hay personas que están conectadas en otros países, y los que estamos aquí y los que oirán esta grabación a la luz a través de la radio, el 1390. Cuando tenga la porción de la Biblia, los que han traído sus Biblias, un guerrero sin arma no es guerrero. Un cristiano sin Biblia no es. Preocúpese si usted acepta a Cristo, ¿verdad? Tiene que cargar su espada, tiene que cargar su Biblia. Capítulo 12, versículo 32. Dice la Biblia, la palabra del Señor: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Por favor, si es tan amable, tomen sus asientos. La pregunta, al haber leído este versículo número 32, ¿quiénes eran estos hombres? Bueno, este era un grupo de hombres que tenían cierta lucidez, eran tenaces, y se le llama los hijos de Isaacar. Así se le llama. Ahora, si eran lúcidos, es porque ellos eran entendidos, según el texto, en los tiempos. Y si eran entendidos en los tiempos, significa entonces que cuando alguien es entendido, pasa a una faceta diferente. Una persona que es entendida, es lúcida, entiende lo que escucha, lo que ve, lo analiza. Esa persona pasa a otra etapa, y esa otra etapa es que ellos sabían lo que Israel debía de hacer. Entonces, cuando alguien está en una postura similar a los hijos de Isaacar, hermano, uno cuando lee este párrafo de la Biblia, como que le da cierta carita. Yo sé que usted me entiende cuando le digo eso, ¿verdad? Cuando dice, un hermano dijo estas expresiones: el hermano anda comiendo algo que a mí me gusta, y se le va a poner enfrente a comerse lo que a la otra persona le gusta. Estamos hablando de algo que se come, fruta. Entonces, cuando lo está comiendo y el otro no tiene nada en la mano, le está dando carita. Esa es una expresión que la decimos muchos de los salvadoreños. Entonces, cuando uno lee este párrafo acerca de los hijos de Isaacar, a uno le da carita acerca de estas cualidades de las cuales ellos eran poseedores, lúcidos, entendidos, y sabían lo que Israel debía de hacer. Cuando leía esto, me venía a mi mente que hombres y mujeres de este tipo son los que la iglesia en la actualidad necesita. Personas lúcidas, entendidas, que sepan saber qué rumbo es el que tiene que tomar la iglesia hoy en día. Entonces, si ese tipo de personas son las que la iglesia necesita hoy en día, personas con este tipo de cualidades que es muy raro el encontrar, el hallar hoy en día, porque han habido personas con este tipo de cualidades, las hay, hermano. Pero este tipo de personas que son poseedoras de estas cualidades son contadas entre 1000. Lo diríamos de esta manera: entre 1000 personas, quizás habrán 2 que tengan estas cualidades. Lúcidos, hermano, entendidos en los tiempos, y que sepan guiar a las personas,
sepan decirles, esto es lo que se tiene que hacer. Hay una frase que en la Biblia se menciona, y es la frase, por ejemplo, para poder enlazar con el tema de desarrollar, dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos, son muchas personas que saben de la Biblia, pero son muy pocos los que se determinan a seguir al Señor con fidelidad. Pero hay otra frase la cual quiero tomar también, y es que mucha, dice la Biblia, es la mies y pocos los obreros. Muchos el trabajo que hacer en la viña del Señor, pero son muy pocos los que entienden qué es lo que se tiene que hacer. Hay muchos que señalan, juzgan, hablan, pero no accionan y no actúan. O sea, no actúan para nada. Significa entonces que dentro de la cantidad de hombres que habita este mundo, son pocos, hermanos, los que son poseedores de estas cualidades. Ahora, cuando alguien es poseedor de estas cualidades, lucidez, de ser entendido en los tiempos y guiar a las personas por el buen sendero del camino del Señor, no, hombre, ese sitio geográfico donde esa persona está, o quienes están a la par de esa persona, pienso que son personas que tienen el grande privilegio de estar a la par de una persona que les va a aportar algo en beneficio. Porque muchos podemos tener a la par cantidades de personas, pero esas personas que tenemos a la par muchas veces, quizás por no tener cualidades de este tipo, no le van a aportar a usted un beneficio personal, espiritual. Le pueden aportar otra cosa. Pero cuando alguien tiene el privilegio de tener quizás 2 o 3 personas que tengan estas cualidades, tiene. Entonces, el volverse analítico, el observar estas cualidades o estas virtudes, hace, por ejemplo, si es una iglesia, una congregación que tiene a alguien con este tipo de cualidades, esa iglesia tiene ese privilegio. Porque nunca habrá de faltarle guía, nunca habrá de faltarle a alguien que diga, esto es lo que se tiene que hacer. Lastimosamente, con el correr del tiempo, a pesar de ser pocos los que tienen estas cualidades, con el correr del tiempo, conforme las décadas, los años van transcurriendo, parece ser que se va viendo la carestía de este tipo de elemento humano. Cuando se ve la carestía de este elemento, de personas poseedoras con estas cualidades, es cuando la iglesia está entrando en crisis. Y eso es lo que se está dando en nuestros tiempos. Nada que decir de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de los inicios de la iglesia que fue fundada por el Señor. Hay una expresión que el Señor utilizó en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde Pedro hizo su aseveración de fe. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber lo que se decía de él en el mundo. En el mundo no hay una expresión acertada, porque muchas personas opinan quién es Cristo. Hay filósofos, hay personas que les gusta filosofar y dicen, Cristo fue un ejemplo de amor. Otro dijo por allá que Cristo había sido un excelente raboni, un excelente maestro. Siempre las aseveraciones que el mundo dará su apreciación acerca de quién es Cristo, ellos cometerán un fallo, no dirán la verdad porque no conocen la verdad. Cristo es la verdad. Pero por eso el Señor ahí mismo en Cesarea de Filipo les pregunta a ellos, ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, usted sabe que responde, ¿verdad? Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor tiene que decirle, Simón, hijo de Jonás,
esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero acerca de lo que has dicho, le dijo el Señor, acerca de lo que tú acabas de decir, estará fundada mi iglesia. Acerca de lo que Pedro dijo. ¿Pero qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De esa verdad que Pedro había dicho, sobre la verdad estaría asentada la iglesia. Fundada la iglesia. Es la expresión más correcta. Entonces, sobre esa verdad, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sobre Pedro, porque la palabra Pedro es piedra pequeña. Y la iglesia no puede estar asentada o fundada sobre una piedra pequeña, sobre un hombre común y natural como Pedro. Sino la iglesia tenía que ser fundada sobre la piedra grande, la piedra del ángulo, la piedra que dice Pedro en su carta en el Nuevo Testamento, que los edificadores desecharon. Cristo es la piedra del ángulo. Toda persona que es conocedora del oficio de albañilería sabe que para poder asentar una construcción se necesita primero las bases. Si no hay bases de peso, bases o fundamentos de peso, entonces no se puede colocar una estructura fuerte. Si es sencilla, frágil, se viene abajo. Pero en donde estaría fundada la iglesia no es sobre un hombre común y corriente, sobre una estructura frágil, sino que estaría fundada sobre el mismo Hijo de Dios, que es Cristo. Y por eso es que el Señor podía decir de manera clara que su iglesia, sobre su iglesia, bueno, dijo el Señor, ni las mismas puertas del infierno pueden someterla. La frase que nosotros decimos, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. No podrán detenerla, no pueden ligarla y decir, ya no caminas, aquí te sumergimos. Ni las mismas puertas del infierno pueden atar a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ha sido fundada sobre la verdad, sobre Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Entonces, hermanito, sobre esto que estoy recordando que sucedió en el sitio geográfico de Cesarea de Filipo, de ahí uno desprende en dónde es que la iglesia estaría fundada. Y de hecho, como estaba fundada en Cristo, había promesa que sobre estos que esperarían la promesa, hermano, que eran unos 120 personas, estaban en un aposento alto. Allí vino la promesa, el bautismo, la llenura, la investidura del Espíritu Santo, pues lo llenó. Allí principia la iglesia primitiva, con una cantidad minoritaria de 120 personas. Acuérdese, como estaba fundada sobre la verdad que es Cristo, la iglesia tuvo un crecimiento impresionante, con dos mensajes, con dos sermones que Pedro dio ya siendo lleno del poder de Dios. La iglesia tuvo un crecimiento acelerado, 3,000, 5,000. De un momento a otro la iglesia llegó a tener 8,000 miembros. Increíble, ¿verdad? Un crecimiento acelerado. Entonces la iglesia primitiva, a pesar de haber tenido un crecimiento acelerado, se mantenían en la verdad del Señor. Se mantenían siempre, hermanos, reunidos, alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Todo era en común, dice la Biblia. Y ellos enseñaban la verdad, la cual los discípulos habían recibido del Señor por 3 años y medio. Cuando daban la doctrina, la enseñanza de la palabra, dice la Escritura, y el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Esa iglesia que fue fundada sobre la verdad, parece ser que con el correr del tiempo ha venido como dándose cierto tipo de permisibilidad que no es coherente con la verdad. Ha venido dando como cierto permiso, ciertos permisos. A esos ciertos permisos se le llaman descuidos espirituales, que han llegado a tener un costo
de los más enormes, costo en el sentido que todo descuido espiritual siempre trae sus repercusiones. Con el correr del tiempo, la iglesia en la actualidad ya no es la misma de antes. Hay que ser muy correcto en lo que decimos. Ya no es la misma de antes. Como que ha venido sufriendo cierto tipo de deterioro. Aquellos que antes tenían valentía, osadía y tenían el respaldo de Dios para predicar y eran temidos, porque eran temidos cuando eran vistos o los divisaban a lo lejos, porque la gente temía, la gente sabía que esa gente era de respeto. ¿Por qué? Porque la verdad que se les enseñó en esos 3 años y medio, la verdad que emanó de la boca de Cristo cuando les enseñaba, esa verdad, si nosotros no sabemos encarnar esa verdad, es decir, no sabemos vivir esa verdad, no podemos influenciar al mundo perdido. Por eso es que ellos hicieron esa verdad, la hicieron de ellos mismos y la vivieron. Por eso, hermano, en ese su tiempo de la iglesia primitiva, cuando estos tipos llegaban, esa cantidad de personas que predicaban, eran temidos por los mismos demonios. Y los mismos incrédulos sabían que esa cantidad de personas, hombres o mujeres, eran personas santas que vivían para el Señor. Por eso es que el mundo, no le voy a decir que no existían burlas, porque burladores los hay en todas las épocas. No le voy a decir que no existían detractores, si detractores siempre han existido en contra de la verdad del Señor. No le voy a decir que no existían personas que les gustaba utilizar más la lengua. La utilizaban, siempre las han habido. Pero eso no hacía cosquillas. Eso no detenía el recorrer de la iglesia. Usted y yo hemos oído aquella alabanza que fue escrita muchísimos años atrás, que es viejísima. Algunos dicen que tiene 50 años, otros dicen que tiene 70, 80 o 100 años ya. Y esa alabanza, ese corito tan bonito, reza así, dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Solo para eso. Y no para otra cosa. Entonces, así era la iglesia primitiva. Peligro los hay hoy en este tiempo presente. Peligro los tenía la iglesia primitiva. Y más terribles que los que usted y yo enfrentamos en nuestro presente. Porque en este país llamado el pulgarcito de América, El Salvador, hay libertad de culto. En esa época exponer o dar cátedra del evangelio era exponer su propio pellejo. Era exponerse a la muerte. Pero a pesar de las amenazas, ellos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque hemos entendido que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así seguían llevando el evangelio. Pero con el correr del tiempo es muy notorio el observar que la iglesia del presente, del siglo XXI, ha perdido toda autoridad. Ya parece que la verdad de Cristo ya no se impregna en ellos mismos, sino que somos más pericos, repetidores o loras que tener la verdad encarnada en nosotros mismos y vivirla. Hay un deterioro tan grande, pero para poder explicar ese deterioro, yo necesito explicarle a usted acerca del porqué de ese deterioro. Acabo de mencionarle hace unos segundos atrás del permisito, la permisividad que se han dado los hombres hoy en día, de manosear, de querer manosear lo del mundo y de querer estar manoseando lo de Dios. Cuando se le abre una abertura, por muy pequeña o grande que ésta sea, si es pequeña, esa aberturita ya no va a ser chiquita, sino que se va a hacer un gran huraco. Y así es como la iglesia ha venido
deteriorándose. Pero ¿por qué la iglesia entró en ese deterioro espiritual donde perdió toda autoridad?